Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero que esté muy bien, que esté muy bendecido y en un tiempo en donde toda su confianza esté depositada en el Señor. Hoy vamos a comenzar el capítulo 12 de la carta de Romanos. Ha sido una verdadera bendición haber entrado a esta carta. Y ya pasamos una gran parte de ella, estamos un poquito más de la mitad, sin apurarnos, sino que aprendiendo día a día estas palabras que son inspiradas por Dios y que son para nosotros, sus seguidores, para edificación, para limpieza, para instruirnos, enseñarnos este precioso evangelio que nosotros predicamos y que nos llegó de regalo, nos alcanzó, en el cual vivimos. En el capítulo 12 ya el apóstol Pablo comienza a dar otro énfasis dentro del evangelio. Empieza a hablar de cómo nosotros, los redimidos, reaccionamos, cómo debemos responder a este regalo que nos alcanzó, cómo debiéramos de vivir una vez que ya hemos alcanzado la salvación. Y en el verso 1 del capítulo 12 dice así: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Hay una petición en ruego, una petición en ruego. Tenemos que comprender que del capítulo 3 al capítulo 11, Pablo se esfuerza en estas líneas inspiradas por el Espíritu Santo, pero se esfuerza en poder registrar en esta carta lo más fidedigno de lo que es esta gracia, esta salvación que hemos recibido. Y esta salvación la hemos estudiado y hemos aprendido a través de las Escrituras. ¿Para quién es? ¿Para quién es esta salvación? Esta salvación es para los pecadores. ¿Qué es el primer paso? Bueno, lo que decía nuestro Señor Jesucristo cuando comienza a predicar en Mateo 4:17. Arrepiéntanse, dice Jesús. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. La obra preciosa del Espíritu Santo nos trae convicción de pecado y nos dice que para esta salvación tienes que reconocerte pecador, porque la salvación es para pecadores. Jesús no vino a los justos. Jesús le dice ahí a unos expertos de la ley, le dice: el médico es para los enfermos y no para los sanos. Y por eso hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, que 100 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, esta salvación que nos llega, que se nos ofrece al reconocer que la necesitamos, al reconocer y ver que lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, lo que el Padre al amarnos nos justificó por medio de Jesucristo y nos da una salida a la muerte. Es Cristo la salida a la muerte. Y cuando creemos en lo que Cristo hizo en la cruz, entonces hacemos de Cristo nuestro Señor.
Antes estábamos muertos y teníamos otros señores o nosotros mismos. Éramos nuestro Señor. Pero desde el día que reconocimos que somos pecadores y que necesitamos esta salvación, que son las misericordias de Dios, ¿cierto? Reconocemos esta salvación, hacemos de Jesús nuestro Señor. Todo eso Pablo lo va explicando el capítulo 3 al capítulo 11. Y ahora al entrar aquí al capítulo 12, entonces Pablo dice: les ruego, les solicito, les insto, les ruego, hermanos, ahora que hemos alcanzado las misericordias del Señor, que hemos recibido esta justificación por el gran amor de Dios. Dice: les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Cómo debemos responder nosotros una vez que hemos sido justificados? Esto es lo que nos comienza ahora Pablo a instruir. Pablo ahora nos empieza a sacudir y nos empieza a decir: antes ustedes vivían en sus delitos y pecados, antes ustedes estaban muertos, antes no había manera de escapar de la muerte espiritual, porque este cuerpo ustedes saben que un día va a dejar de funcionar y que vamos a envejecer. Por más que cuidemos por más que tratemos de retener el deterioro de los cuerpos se van a ir deteriorando porque es la parte natural. Pero no nos podemos librar de la muerte espiritual. La única salida, la única escapatoria de la muerte es Cristo. Es Cristo. Para que cuando nuestra alma se separe de este cuerpo, nos encontremos con Él y nos quedemos con Él. Es Cristo la única salida del lazo de la muerte, porque Él venció la muerte. La muerte no lo pudo retener, sencillamente porque era el Cordero de Dios, y que de todo fue tentado, pero de nada pecó, y fue como un cordero santo, inmaculado. Por eso su sangre es tan poderosa, porque es por medio de esta sangre, la del Cordero de Dios, la sangre de Cristo, la que nos ve el Padre. El Padre ve a su Hijo en nosotros. Entonces aquí Pablo, en este verso 1 del capítulo 12, nos está diciendo: ahora que somos redimidos, ¿cómo debemos vivir? Ahora que somos rescatados de la muerte, le ruego por la misericordia de Dios, ahora que nosotros recibimos el perdonazo del Señor, cuando reconocimos que esta salvación es para nosotros. El día que usted reconoció que usted es un pecador y necesita esta salvación, y se arrepiente, como dijo Jesucristo, comenzó a predicar, y lo puede leer en Mateo 4:17, arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, recibimos ¿qué? Las misericordias del perdonazo de Dios, la justicia de Dios, recibimos la justificación por medio del Cordero. Esta sangre preciosa, única. Ya no hay más sacrificios de sangre. Ya el Padre envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Ya recibimos las misericordias de Dios, el perdonazo. Ahora que somos redimidos, ¿cómo debemos vivir? Eso es lo que está diciendo Pablo. Esta es la manera que de aquí en adelante debemos vivir. Por eso dice: les ruego, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y cuando uno escucha la palabra sacrificio, uno piensa inmediatamente cómo eran los sacrificios antes.
Antes se sacrificaban animalitos, ¿cierto? Y se presentaban esos animalitos. ¿Y cómo debían ser esos animalitos? Tenían que ser perfectos, sin ningún defecto. De hecho, me recuerda lo que está en el libro de Malaquías, capítulo 1 del verso 7, cuando Dios le habla a los sacerdotes, refiriéndose a las ofrendas que le ofrecían, a los sacrificios, y le dice Dios a los sacerdotes: pues, ¿por qué ofrecen pan impuro sobre mi altar? Y aún añaden: ¿en qué te hemos deshonrado? Pues, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan que mi mesa es despreciable? ¿Que me ponen un pan impuro, un pan añejo, a mí, el Señor? Verso 8. ¿Acaso no está mal que me ofrezcan en sacrificio animales defectuosos, enfermos? Y Dios dice: presenten esos animales a sus gobernantes. Llévenle eso mismo que ustedes me dan a mí, esos animales defectuosos, enfermos, llévenselo a sus gobernantes. Yo, el Señor de los ejércitos, les digo: ¿acaso piensan que ellos lo aceptarán? Si le ofrecen esto mismo que me dan a mí, a sus gobernantes, ¿ustedes piensan que ellos se lo aceptarán y que quedarán complacidos con ustedes? Ahí estamos viendo que nosotros, nos está diciendo acá el apóstol Pablo, ahora que somos redimidos por las misericordias de Dios, nos dice: les ruego, le dice Pablo, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. O sea, esto ya es una obra que hace el Espíritu de Dios con nuestra vida, una obra de purificación, de santificación. Como dice ahí la palabra: estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta la venida de Cristo. Pero en nosotros, ¿qué tiene que estar? Una voluntad rendida. Por eso el apóstol Pablo siempre nos está exhortando. Y esta palabra, cuando se presenten sus cuerpos, porque por lo general, sobre todo en el pueblo cristiano evangélico, dice: entrega tu corazón, ¿cierto? Presenta tu corazón. Pero resulta que nuestro cuerpo como que lo dejamos a un lado. O sea, yo te estoy adorando con mi corazón, pero mi cuerpo puede estar haciendo otra cosa. Miren lo que leamos un poquito en Corintios 3. Corintios 3, verso 16. Dice acá el apóstol: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Claro, esta obra de santificación la hace el Espíritu Santo. Él nos va recordando todas las cosas que el Señor enseñó. Él nos guía, desde el día 1 que nacemos, por agua y por el Espíritu. Desde el día 1, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y luego entramos en una obra de purificación, de perfeccionamiento. Ahí, como dice en el libro de Filipenses 1, capítulo 1, verso 6. Nos va perfeccionando, nos hace crecer, nos hace madurar. Sí, es el Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En estos cuerpos. En estos cuerpos. Por eso cuando dice acá el apóstol Pablo: nosotros que por las misericordias de Dios, por el amor de Dios, fuimos justificados, recibimos el perdón de nuestros pecados y el castigo no lo recibimos nosotros, sino que Cristo en la cruz.
por nuestros delitos, por nuestras faltas, dice, ahora Él nos ruega, nos lleva, nos suplica que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que rendamos nuestra voluntad en obediencia, en fe, como dice Romanos 1:5. ¿A quién? A Cristo. Porque Cristo pagó por nosotros y el precio que pagó por nosotros es su sangre. Entonces no es lo que yo quiero, no es mi voluntad, porque antes sí, claro, antes sí yo era mi Señor, pero ahora hemos hecho a Cristo nuestro Señor. Y esto es algo constante, es algo que cada día tenemos que acercarnos al Señor y pedirle a Él en clamor, en ruego, que nos vaya limpiando y que nos enseñe a obedecer. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Leamos también Corintios 6. Corintios capítulo 6, primera de Corintios 6, verso 18. Dice el mismo apóstol, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Verso 19, hace una pregunta. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Claro, la obra de santificación, la obra de perfeccionamiento, como dice Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando. Esa obra de hacernos crecer, madurar, la hace el Espíritu de Dios. Pero ¿dónde está el Espíritu de Dios? Aquí lo dice. Dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo? Verso 20, porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros no podemos rendir nuestro corazón si no tenemos también nuestro cuerpo. Miren lo que dice en 1 de Timoteo 4:8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, porque también hay un exceso en donde dice, voy a cuidar mi cuerpo, y entran en un extremo, en donde ya hay idolatría, un culto al cuerpo, una adoración al cuerpo. Entonces aquí Pablo le habla a Timoteo. Recuerden que Timoteo es un pastor que forma y formó Pablo, y le dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. ¿Por qué es poco provechoso si nosotros le damos mucho lugar a nuestro cuerpo? Porque este cuerpo va a envejecer, está envejeciendo cada día y va a perecer. ¿De qué nos tenemos que cuidar? De ser un sacrificio vivo, o sea, dejar que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos vaya limpiando con la palabra. Recuerden la oración de Jesucristo al Padre, ahí en Juan 17:17. Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la palabra, al obedecerla, nos va limpiando, y nos va limpiando el corazón, y nos va limpiando la mente. Entonces, ¿qué pasa?
Nuestro corazón quiere estudiar la palabra, pero nuestro cuerpo tiene sueño, nuestro cuerpo quiere hacer otras cosas. Por eso dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Y qué se refiere el culto racional? Mire, en la Biblia de Estudio de la Reforma dice sí, refiriéndose al culto racional, es la adoración apropiada que deben rendir a Dios, ¿quiénes? Los redimidos. Que nosotros podemos darle, que todo nuestro ser, cuerpo, alma y mente pueda adorar a Dios y darle la gloria. Sabiendo, por eso dice culto racional, sabiendo que nosotros no nos pertenecemos, que ahora le pertenecemos a Jesús, quien nos compró con su sangre. Por eso nosotros le decimos a Jesús Señor, porque nosotros obedecemos la voz de nuestro Señor. Él fue quien dio la vida por sus ovejas, por nosotros. Entonces nosotros no nos pertenecemos. Nosotros le pertenecemos a Jesús. ¿Por qué? Porque hicimos de Él nuestro Señor. Y por eso obedecemos su voz. Por eso atendemos su palabra. Por eso nos sentamos a estudiarla. Por eso nosotros le instruimos a nuestros hijos en casa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a enseñar a obedecerla. Primero debemos conocerla y el Espíritu de Dios, que mora dentro de nuestros cuerpos, nos va a enseñar a obedecerla. Él va a poner un querer como el hacer en nuestros corazones y nos va a ir santificando, nos va a ir purificando, nos va a ir limpiando, haciéndonos crecer, haciéndonos madurar cada vez más. Él hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo. Lo voy a dejar hasta ahí. Si Dios lo permite, si así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you, Shalom, Dios abençoe. Y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranatha, hermano.